nuestra primer charla, nuestro primer encuentro, nuestra primera entrega del ciclo de charlas virtuales, esta vez, abiertas. Desde el año pasado nosotros comenzamos a trabajar la idea que en estas 4 verticales de trabajo que usualmente el grupo tiene, respecto de recursos humanos, comunicación, calidad de servicio y comercio internacional, tener cada tanto encuentros de las 4 comisiones trabajando juntas, y este año, un poco movilizados, fue algo muy particular, porque como comenzamos el 1 de marzo con nuestro ADN 2020, y con el modelo colaborativo, cuando nada sabíamos de esta pandemia, cuando no teníamos ni idea de todo esto que iba a pasar, y como digo yo, Sabina canta "¿Quién me ha robado el mes de abril?", y yo digo "¿Quién nos ha robado el otoño?". Así que esto del modelo colaborativo lo vimos como una expresión de deseo y como el corolario a un trabajo que hace 4 años venimos haciendo, de trabajar con todas las áreas de la organización, con lo que es integrar todas las áreas, y bueno, esto es un poco el resultado. Le voy a pedir a Paulo que también les dé la bienvenida. Paulo, ¿estás por ahí? Sí, sí, buenas tardes a todos los asociados del Grupo Brasil. Bienvenida Bettina Bessinor, nuestra colaboradora de hoy con la charla. Por suerte, yo reflexionaba un poquito y comunicación es una habilidad que por suerte puede ser aprendida, ¿no? Entonces, hoy vamos a tener la posibilidad de aprender un montón acá con Bettina. Voy a hacer una lectura muy resumida del currículo de Bettina, porque si no, no alcanza todo el horario de la charla para leer todo. Bettina Bessinor, socia fundadora de énfasis, docente de publicidad, redacción, comunicación, creatividad en la Universidad de Palermo, la Asociación Argentina de Marketing y el Centro Cultural de Borges. Es especialista en entrenamiento de habilidades de escritura y creatividad para empresas, emprendedores y profesionales, coordinador de talleres de escritura creativa, columnista en Red Shoe Movement, redacción, corrección y edición de contenidos, autora y coach de autores, miembro del honorable jurado de los premios Mercurio, expositora Vistage en creatividad e innovación, y paro por aquí porque si no, no alcanza el tiempo de la charla. Bienvenida Bettina, bienvenida Bettina, un honor para nosotros de Grupo Brasil poder recibirla, escucharla y aprender con vos. Deseo Muchísimas gracias. una excelente charla a todos. Está con vos. Gracias Paulo. Gracias, bueno, Bettina, sin más prólogo, porque la verdad que aparte faltó madre, también sos madre, Bettina, madre argentina y ama de casa. Todos juntos, en el mismo espacio y Gracias por tu generosidad, por acompañarnos una vez más. Bettina, con su socia en Énfasis, el año pasado ya nos dio la posibilidad de compartir sus conocimientos en una reunión presencial, así que todo tuyo, el espacio es tuyo, y estamos casi 30 personas muy pendientes de todo lo que vamos a aprender contigo hoy. Bueno, muchísimas gracias, un placer estar acá. Estoy muy activa compartiendo estos principios de comunicación clara, porque es un tema vital y crucial en este escenario de crisis que estamos atravesando. Vamos a hablar justamente de cuál es el escenario en el que estamos moviéndonos y en el que estamos comunicando, ¿sí? Analía es cajera en un negocio, está todo el día expuesta al público y no puede ir a visitar a su madre de 70 años porque es población de riesgo y tiene pánico de contagiarla. Juan Ignacio es gerente de sistemas, su esposa es médica, cuando vuelve de atender se aísla en el cuarto de servicio. Él está a cargo del trabajo, de los hijos, de la casa, de la esposa y todos los etcéteras que implica eso. Esteban es operario, vive en un barrio humilde con su esposa, sus suegros y 3 hijos. Los 3 hijos, para tomar clases, comparten la única computadora que hay en la casa. Martín es supervisor de sucursal en un banco. Uno de sus colaboradores tiene coronavirus. Marcela está separada, tiene 2 hijos, le redujeron el sueldo y tiene pánico de perder su trabajo.
Y Osvaldo, el gerente de recursos humanos, está coordinando una capacitación para empleados de toda Latinoamérica y su conexión a Internet es inestable. Podríamos llenar esta pantalla de fotos, ¿sí?, y seguir contando diferentes aristas del escenario en el que estamos comunicando, hacia adentro y hacia afuera de la empresa, ¿sí? Entonces, con tantas realidades superpuestas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es generar un contexto. Y en segundo lugar, conocer las particularidades de los diferentes stakeholders. Hay tres claves en este contexto que tenemos que tener muy en cuenta para la comunicación. En primer lugar, una comunicación proactiva, no reactiva, una comunicación proactiva en tiempo real y regular. Y cuando digo tiempo real, no es una manera de decir, es absolutamente literal. Si yo generé una pieza de comunicación hace 3 días, a lo mejor hoy ya no es vigente. Entonces, no podemos estandarizar la comunicación, no podemos planificar, o sea, debemos planificar a mediano, a largo plazo, pero además tenemos que tener un corto plazo de momento a momento, porque una noticia, una estadística, un protocolo que cambió nos puede cambiar radicalmente la necesidad de comunicar. Y la comunicación sistemática y regular, adaptada a cada público, no vamos a comunicarnos con la misma frecuencia con los inversores que con nuestro personal. Entonces, no es un momento de estandarizar, es un momento de ajustar el foco al máximo y personalizar, individualizar, generar receptividad. Estamos desbordados de actividades, de información, de exigencias y estamos en modo miedo. Tenemos dos formatos, ¿sí? Uno positivo y uno negativo. Cuando estamos en el formato, en el modo miedo, en el modo estrés, preocupación, no tenemos claridad para pensar, para tomar decisiones. Entonces, lo que tenemos que procurar es ampliar la capacidad de recepción y la capacidad de discernimiento. Y para eso hay que generar situaciones de bienestar. Hay que despojar de todo lo que no sea imprescindible para no sobrecargar lo que ya está sobrecargado. Por lo tanto, tenemos que comunicar, hacer una ecuación donde comuniquemos con la máxima calidad en una menor cantidad en cuanto a la frecuencia y al volumen, ¿sí? Tenemos que tener y generar oportunidades para dar a conocer las decisiones que se van tomando, compartir los retos que va enfrentando la empresa y especialmente destacar cada buena noticia. Siempre en algún lugar hay alguna buena noticia, y aunque sea mínima, siempre es recomendable transmitirla y compartirla, y que también las buenas noticias sean un tema de conversación. Por otra parte, bueno, la regularidad fomenta un sentido de pertenencia y de comunidad que es fundamental en este momento. Estamos todos en el mismo barco, y hay que pensar que hay gente que está aislada y que no tiene contacto con seres que no sean el verdulero o el encargado del edificio que le abre la puerta al que le trae el delivery. Entonces, generar ese sentimiento de pertenencia y comunidad es crucial. Y bueno, y esto de atender a cada grupo de interés. Tenemos que involucrar a todos los stakeholders, los inversores, los clientes, los empleados, la agencia de publicidad, los proveedores, las cámaras y organismos. Es un momento en el que más que nunca tenemos que estar manteniendo la presencia y los vínculos. Pregunto, ¿nos vamos a comunicar con todos por igual? Yo creo que la respuesta la tenemos todos, ¿no? El mensaje no puede ser el mismo, no puede ser con la misma frecuencia, con el mismo nivel de foco y el mismo nivel de recorte. Entonces, según Peter Drucker, el 60% de los problemas en una empresa son por mala comunicación. Y esto él lo dijo antes de la pandemia. Imaginen ahora cómo se acentúa. Yo creo que el porcentaje subió exponencialmente, ¿sí? No podemos correr riesgo de tener falta de claridad en la comunicación.
¿sí? Hay algunos factores que atentan contra la claridad en la comunicación. Uno de ellos es tanto la falta como el exceso de información, porque la falta de información nos genera incertidumbre sobre un escenario que ya nos plantea un nivel de incertidumbre históricamente desconocido hasta ahora. Nunca atravesamos un tal escenario de incertidumbre. Entonces, por otra parte, no puedo tomar buenas decisiones si me falta información, y tampoco puedo tomar buenas decisiones, o tampoco puedo entender claramente qué se espera de mí si estoy con un exceso de información, ¿sí? Con lo cual, los temas tienen que ser tratados con estrategia. Toda comunicación debe tener un objetivo claro, y en función de esos objetivos se decide después a través de qué canales. Uno de los factores que conspira contra la falta de claridad en la comunicación es la falta de lógica en el orden. Estamos en una cultura de videoclip y está exacerbada con la cantidad de dispositivos y de ventanas abiertas y de canales de comunicación que estamos usando simultáneamente, ¿sí? Mientras se están mirando los mails, se está completando una planilla de Excel y se está contestando un WhatsApp, y además está sonando el timbre porque entregan un pedido fuera de horario, etcétera, etcétera. Entonces, esa discontinuidad tenemos que evitarla por todos los medios y hacer un ordenamiento de la información. Otro de los problemas que generan falta de claridad en la comunicación es la imprecisión, es la cosa indeterminada, indefinida, o las ideas muy abstractas, porque terminan siendo inespecíficos. Si decimos mucho, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto es mucho para alguien? ¿Cuánto es mucho para una persona o para otro? Hablemos en términos de medidas, porcentajes, lugares específicos. Otro tema es el mal uso de los signos de puntuación. La mayoría de la gente no sabe para qué sirven los signos de puntuación y los usan indiscriminadamente. Esto después lo vamos a ver con un poquito más de detalle, pero esto genera confusión. Después los mensajes contradictorios, cuando no se comunican los hechos y no se comunica algo que se contradice. Entonces genera ruido, y cuando alguien lee algo que no se corresponde con lo que observa en la realidad, uno cree que tal vez entendió mal, ¿sí? Y si no, cree que tal vez hay una mala intencionalidad. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y por último, que es uno de los más frecuentes, es usar un lenguaje complejo, ¿sí? Es decir, hablar en difícil, hablar con palabras técnicas. Si es imprescindible usar una palabra técnica, vamos a poner muy cercanamente la aclaración. Vamos a explicar de qué se trata. Un lenguaje críptico, complejo, genera incomprensión y por lo tanto rechazo. Entonces, esto se puede resolver con una normativa internacional que se llama lenguaje claro. Lenguaje claro es una normativa que surgió en Suecia en los años 70 a raíz de la poca claridad, el poco entendimiento que había sobre el lenguaje jurídico. Los ciudadanos no entendían el lenguaje jurídico. Entonces, esto hoy en día, 50 años después, ya está implantado en el mundo. En Argentina ya hace varios años que hay una actividad importante sobre el lenguaje claro, y no solamente en cuanto al lenguaje jurídico, se usa también para información financiera, información de salud, instructivos, protocolos. Imagínense hoy en este escenario escribir un protocolo que no sea claro, es impensable, ¿sí? Manuales de compliance, experiencia de usuario, donde hay que tener una precisión máxima sobre cada instrucción, sobre cada acción a hacer. Entonces, tenemos que generar una comunicación que tenga una única posibilidad de interpretación, no dar lugar a ambigüedades ni a diferentes interpretaciones posibles. Eso requiere poner primero al lector, descubrir qué es lo que quiere saber, qué es lo que necesita, y ayudarlo a alcanzar sus objetivos. La Asociación Internacional del Lenguaje Claro establece que un texto está escrito en un lenguaje claro cuando el lector es capaz de encontrar la información, comprenderla y usarla. Si falla alguna de estos tres, es que no estamos hablando claramente. Entonces, no podemos pensar ingenuamente que porque un mail se leyó, fue comprendido.
Entre los beneficios, los principales beneficios del lenguaje claro, tenemos que estamos evitando errores y aclaraciones innecesarias. Cuando digo errores y aclaraciones innecesarias, me refiero a las idas y vueltas de llamados y de mails pidiendo aclaración, y ni que hablar de los riesgos de una mala interpretación de un texto, en un momento tan delicado como este. Con lo cual, si nos expresamos claramente, reducimos tiempos y costos y optimizamos la gestión. Si yo sé claramente qué se espera de mí, termino de entender el mensaje y actúo en consecuencia. Se trata de eso. El lenguaje claro promueve la transparencia y el acceso a la información pública. Y genera confianza y credibilidad, que son dos de los valores que están rankeando más altos en este momento. Entonces, toda comunicación debe tener un objetivo claro. Este verano se hizo cuando empezó la pandemia, entre enero y marzo. Ya, por supuesto, es información vieja, pero más que es un resultado cualitativo que es muy interesante, porque el Reputation Institute hizo una encuesta en Italia que dio como resultado que los ciudadanos confían en que sus empresas están mejor preparadas para hacer frente al coronavirus que el gobierno. Así que fíjense hasta qué punto es importante y valorada la comunicación y la gestión de las empresas frente a esta pandemia. Vamos a ver algunos ejemplos de buenas prácticas en la comunicación que están haciendo algunas empresas. Este fabricante de zapatillas mexicano tiene muy claro que la gente no está entrenando en este momento, ¿sí? No está vendiendo zapatillas, está manteniendo su imagen, está manteniendo su vínculo con los clientes y posiblemente esté tomando nuevos clientes a partir de una comunicación regular, donde ofrecen consejos y guías con ejercicios, ¿sí?, para seguir entrenando en casa. Tienen una comunicación activa en las redes sociales. Esto es de puertas afuera, ¿sí? Si hay una industria que está afectadísima por esta pandemia es el turismo. Sin embargo, no dejan de comunicar. Y comunican ya bien pensando en la salida de esto. ¿Sí? La CNN hizo una alianza con la Organización Mundial de Turismo, con el hashtag Viaja Mañana, y ya están preparando los escenarios posibles, digamos, a donde la gente podría disfrutar del turismo en cuanto se levanten las restricciones, ¿sí? No solamente se están preparando para este escenario desde la comunicación, sino que generaron el primer sello de salud, de higiene y seguridad en el mundo es esto, pero le va a permitir a los viajeros reconocer a los gobiernos y a las empresas que adoptaron protocolos estandarizados globales de salud e higiene para cuando se salga de la pandemia. Esto incluye a hoteles, restaurantes, aerolíneas, líneas de cruceros, aeropuertos. Entonces, todas las empresas están viendo qué es lo que se está comunicando, las que producen tanto como las que no producen. En el extremo opuesto, si hay una empresa a la que le está yendo fantástico en este momento es Mercado Libre. Mercado Libre no sale a comunicar porque esté necesitando captar clientes. Mercado Libre se está alineando al valor del distanciamiento social. Igual que Coca-Cola, igual que McDonald's, se están alineando. ¿Sí? Esto es en Nueva York. Han intervenido el logo para mostrar que están alineados con la situación que estamos atravesando todos. Es decir, no podemos ser ajenos a lo que está sucediendo. Este es un laboratorio norteamericano. El producto que están desarrollando, que venden, es un jarabe para la tos. Es decir, está directamente relacionado con las vías aéreas, pero no están sacando un rédito, no están haciendo un discurso de ventas, no están vendiendo el jarabe. Ellos organizaron una campaña, contrataron a un diseñador israelí, diseñó una serie de pósters que admite diferentes lecturas. Una de las lecturas está orientada al target de uso, que son los niños, y otra al target de los adultos, que son los decisores de compra. Entonces, no están saliendo con un discurso vendedor. Lo que hacen es mantener alta la reputación de la empresa. No están sacando partido de la situación. Entonces, ¿cómo nos estamos conectando con lo que está pasando? ¿Sí?
podemos seguir comunicando así. ¿Alguien se imagina que el mejor restaurante del mundo esté mostrando a su chef sin un barbijo? Es impensable. Entonces, ¿vamos a seguir comunicando como antes o vamos a comunicar así? Estas imágenes que acabamos de ver son todas minimalistas. No tienen una palabra, no tienen una imagen ni un detalle de más, ¿sí? Entonces, este mismo concepto, este mismo criterio es el que tenemos que lograr con los textos. Tenemos que generar textos minimalistas. ¿Y qué parámetros tenemos para validar un texto? Para considerar que un texto es claro, que se va a entender. Bueno, la normativa del lenguaje claro establece estándares, ¿sí? El primer factor que tenemos que considerar con una comunicación es si incluye el punto de vista de mi interlocutor, ¿sí? No sea cosa que él esté viendo un cuadrado y yo le esté hablando de un círculo. Tenemos que conocer a quién nos vamos a dirigir y hablarle según su código, según su grado de disponibilidad, según su capacidad. Vimos al principio cuando hablamos del escenario, vimos los distintos casos, no le vamos a hablar igual al gerente de la sucursal que está on fire con un caso de coronavirus, ¿sí? que está el pánico de que haya contagiado quién sabe a cuántos compañeros. No es lo mismo que el caso de la persona que está aislada y que no puede, ¿sí? no puede visitar a su madre porque tiene miedo de contagiarla, en fin. Tenemos que tener en cuenta cuál es el grado de receptividad del interlocutor. En segundo lugar, tenemos que considerar cuál es nuestra materia prima. En los mensajes escritos, nuestra materia prima es el idioma. El idioma español tiene 88.000 palabras. En una sola obra literaria, Cervantes usó 23.000 palabras, ¿sí? En el Quijote. Estamos hablando del siglo de oro español. Hoy, un ciudadano promedio se arregla con un repertorio de 1.000 palabras, siempre y cuando no sea un millennial. A un millennial le bastan 250 palabras para entender y darse a entender. Los millennials no leen textos largos, se informan a través de las redes. Entonces, ¿qué repertorio de palabras vamos a usar para comunicarnos con ellos? ¿Qué canal vamos a elegir? ¿Cómo logramos comunicarnos con un millennial? Es decir, está claro que no podemos comunicarnos con todos por igual, indiscriminadamente. Entre los parámetros que tenemos para aprobar o desaprobar un texto, una campaña publicitaria, ¿sí? Una campaña de comunicación interna, tenemos varios parámetros. Uno de ellos es la estructura, digamos, los estándares que respetan ciertas estructuras. La primera estructura que hay que respetar es que por cada concepto una oración. Si yo tengo 2 ideas o 2 conceptos, voy a usar 2 oraciones. Y lo mismo un párrafo. Si yo tengo un tema, uso un párrafo. Si el tema es largo, uso varios párrafos para desarrollarlo. Lo que no puedo hacer es mezclar temas diferentes en un mismo párrafo. Después, los párrafos tienen que tener una secuencia lógica, una progresividad, ¿sí? Según la estructura de introducción, desarrollo y cierre. Puede sonar obvio, pero no se escribe así, escribimos desordenado. Y a veces no respetamos la estructura de párrafos, no solo en el orden, sino desde el punto de vista visual. O sea que si tenemos en cuenta esta herramienta, ya vamos a saber cuál de estos 2 textos vamos a aprobar. Con respecto a la estructura de en qué orden presentar los acontecimientos o los elementos de una oración, en primer lugar, el sujeto, el qué, el quién, de quién estamos hablando. Sujeto, después el verbo, lo que hace o qué sucede con eso, después todo lo demás. No importa si se llama objeto directo, nada. Sujeto, verbo, predicado. Esto no es un antojo de una profesora de literatura fanática del secundario. Esto obedece a digamos, al funcionamiento mental a partir del cual, a medida que vamos leyendo, vamos generando una representación mental de cada cosa que leemos. Entonces, si yo llegué al final y todavía no sé de quién me están hablando, cuando lo develo, esto es el caso en el que se pone el sujeto al final, cuando lo develo, aunque sea en forma inconsciente, hago todo un rebobinado y vuelvo a armar la frase con la cara, ¿sí? De quien me están hablando. Entonces, evitemos
esos procesos complejos. Porque solemos escribir de una manera indirecta, hablamos y escribimos de manera desordenada. Eso no significa que el texto final tenga que quedar en el orden en el que salió. Hay que hacer todo un trabajo de edición, de corrección. En general se escribe así. En el primer caso, por ejemplo, el sujeto aparece al final, ¿sí? La explotación del negocio. Eso debe ir al comienzo. Con eso se facilita la lectura y sobre todo la comprensión, que es lo que más nos interesa. Los signos de puntuación marcan la forma de darle precisión a un texto, y tienen algunos signos de puntuación se usan con una finalidad estética o de ritmo, para darle un ritmo a la lectura, pero hay otros que tienen una función científica, que si uno los pone en un lugar o los pone en otro lugar, cambia radicalmente el sentido. Esto es muy evidente y concreto cuando el contexto es de números. Ahí queda muy claro cuál es la consecuencia de ubicar mal una coma. Con el texto pasa lo mismo, puede cambiar radicalmente el significado. Entonces, la clave de un texto claro es cuánto fue corregido. ¿Cómo nos damos cuenta de que un texto está bien corregido? No solo porque el redactor puso bien los acentos y los sinónimos para evitar repeticiones. Un texto bien corregido es un texto pulido, como las imágenes que vimos. Es un texto al que no le sobra nada. Brahms, el compositor húngaro, decía que la talla de un artista se mide por la cantidad de material que descarta, ¿sí? Saquemos todo lo que no sea imprescindible y nos va a quedar un texto puro, limpio, preciso, bien definido. Por supuesto, siempre se puede escribir mejor, siempre se puede escribir de una manera más fácil y más clara. Entonces, hagámoslo. Y hagamos que los redactores corrijan y corrijan y corrijan. Es la única manera de lograr un texto simple y claro. No es un texto que se escribió rápido, es un texto con mucho trabajo detrás. Entonces, para resumir, un texto claro es un texto que incluye al lector. No es tiempo de hablar de ustedes, de ellos, de establecer estas separatividades. Estamos todos en el mismo barco. Estamos hablando de un nosotros, ¿sí? De un involucramiento. La persona que lee y se siente involucrada se hace responsable. No es algo que le pasa a ellos o a ustedes. El nosotros nos involucra y por lo tanto pasamos a tener una actitud más proactiva y responsable. Entonces, no es lo mismo decir, por lo tanto todo el personal debe usar barbijo, que decir, estamos previniendo el contagio. Porque esto sí lo estamos haciendo entre todos. Un texto claro es un texto que se reconoce porque ahí se encuentran palabras cortas y concretas. Siempre que hay opción entre dos palabras, voy a elegir la más corta y voy a elegir la más concreta. Un texto claro es un texto que usa las palabras de uso más frecuente, las menos complejas, las menos exóticas. Un texto en el que yo lo leo y lo entiendo a la simple lectura, no tengo que ir a averiguar de qué me están hablando. Esto genera comprensión, ¿sí? Una cosa es la lecturabilidad, es al escribir palabras cortas yo facilito la lectura, sobre todo teniendo en cuenta que se lee, gran parte de las comunicaciones se leen en dispositivos móviles, por lo cual es tiempo de hacer punto y aparte más seguido, hacer oraciones cortas y usar más la escritura vertical. Y las palabras de uso más frecuente posibilitan una mejor comprensión del texto. Un texto claro es un texto inclusivo, sin necesidad de usar el todos y todas o el arroba, ¿sí? Que genera textos impronunciables. Un texto inclusivo es un texto donde se aprovecha cada oportunidad para incluir a todos. Por ejemplo, en vez de decir la historia del hombre, podemos decir la historia de la humanidad, ¿sí? Entonces, cuando todos se sienten incluidos, sienten mayor confianza, porque sienten que no se deja a nadie afuera. Y por último, esto ya casi sería motivo de un Zoom aparte, el tema del no. Usar siempre oraciones afirmativas, siempre que se pueda. El no genera problemas y genera un mayor trabajo y procesamiento mental. Tenemos que hacer operaciones mentales. Pues el clásico caso, yo les digo, no piensen en un elefante rosa, ya todos tienen en la mente el elefante rosa caminando. Entonces, después de tener ese elefante, tienen que hacer la operación y restarlo. Es muy complejo y es indirecto. Entonces, siempre que se pueda usar afirmaciones.
Si es imprescindible usar una negación, la recomendación es inmediatamente después poner una oración en positivo. Siempre presentar las comunicaciones con el que se va a hablar de un problema, presentar con el esquema problema-solución. Nunca empiecen hablando por la solución si después van a decir cuál era el problema. Los textos es conveniente que terminen con la solución, que terminen en positivo, como dicen los jóvenes, que termine arriba, ¿sí? Entonces, bueno, dicho todo esto, me interesa conocer, bueno, me interesa habilitar este espacio para que tengamos un intercambio, para que hagamos las preguntas, los comentarios, para que comenten qué cosas les están dando resultados. Es un buen momento para intercambiar y para tener un asesoramiento entre pares, ¿sí? Así que, Flor, si querés habilitar el micrófono y comenzamos con las preguntas y los comentarios. En principio agradecerte, Bettina, pues muy claro, maravillosamente claro y extra concreto. A mí se me ocurría decir cómo las redes sociales atentaron contra todo esto. Sí. Cómo la falta de tiempo y la inmediatez atentó contra todas estas reglas tan claras y tan concretas, al punto que es tan frecuente y tan normal que en una comunicación de WhatsApp, la vedette de todas las plataformas, haya tantos malos entendidos a través de una comunicación de WhatsApp, ¿no? Porque por ahí faltaba nada más ni nada menos que una coma. O como, y perdón, contexto. sí. Falta contexto fundamentalmente. Entonces, eso es en sí mismo un escenario de riesgo. Bien, sería muy bueno escucharlos porque el formato es un conversatorio, así que aprovechen que la tenemos a Bettina ahí, podemos volver para atrás en los slides, o algo que es muy productivo, que es contar los casos de cada una de sus empresas. Yo tengo una pregunta antes, si puede ser antes de contar casos. Claro, Ceci, adelante. Quería preguntarle a Bettina algo que me está preocupando claramente, o que me conflictúa en este momento de preparar comunicaciones. Vos hablaste de claridad y certeza, que son dos cosas que no tenemos, ¿sí? Digamos, en este contexto COVID, cuando yo quiero comunicarle a la gente que está haciendo home office que no se preocupe que ya vamos a volver, o en mi caso particular, que nosotros tenemos la planta ya produciendo, quédense tranquilos que los estamos cuidando, que estamos tomando todas las medidas y demás, ¿no? Que claramente por un lado es cierto, estamos haciendo los protocolos, pero en algún momento nombraste esto de la rapidez, porque también está este contexto, ¿no? El protocolo cambia todos los días, el contexto cambia todos los días, las estadísticas también. Entonces, ahí es donde tengo el conflicto de la claridad o de la certeza, porque quiero transmitir tranquilidad, quiero transmitir confianza, pero por otro lado no puedo comprometer la voz de la compañía con algo que no sé cuánto tiempo va a durar o qué es lo que puedo prometer, ¿no? Sí. Sí, te quería aclarar que no dije la palabra certeza, dije confianza. Porque certezas no hay, y nunca más claramente que hoy. No tenemos que salir a comunicar lo que no sabemos. Simplemente tenemos que comunicar confianza, que es diferente, que es comunicar que estamos juntos, que estamos todos en el mismo barco, que estamos haciendo lo mejor, que estamos teniendo en cuenta las necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que sea necesario para generar mayor bienestar, menor tensión, menor ansiedad y angustia de la que ya hay. Bueno, y esto redunda en una mejor receptividad de los mensajes. Me permito por ahí, Betty, si me das un segundo, Ceci, en el conversatorio de recursos humanos de hace algunos días, que estuvo Ari, creo, ¿no? Estuvo Ariel por hacer brag, hablábamos justamente
de cuál es la vedette, o el protagonista, o la protagonista de toda esta saga, que es el riesgo, ¿no? Y hoy, previo a comenzar la charla por privado con Bettina, lo dialogábamos también, y una de las cosas que surgió en aquel conversatorio, y que hoy refrescábamos, decía, es que ante esa, que es la única certeza que tenés, que es la percepción de riesgo, ¿sí? Y esa percepción de cada uno de estos sujetos que conforman la compañía va a ser tan subjetiva como el sujeto mismo, la misión, en todo caso, de los comunicadores dentro de la compañía es llevar contención. No estamos buscando que la gente esté contenta, sino contenida. Y creo que esto que te decía, que nos decía Betty, es realmente muy significativo, el hablar de nosotros. Yo suelo hacerlo a esto como un ejercicio, ¿no? Nosotros tratamos de todo el tiempo hablar de nosotros, de nosotros. Entonces, quédense tranquilos sería como hablarles a ellos. Entonces, estamos tranquilos, estamos cuidados, estamos trabajando para cuidarnos, ¿no? Se me ocurre como un pequeño aporte. Gracias. A vos. ¿Tenemos más preguntas? Están todos muy, ha sido tan contundente, Bettina, que no hay preguntas. Hola, Celeste habla. Gaby, Bettina, ¿cómo andan? Hola, Celes, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Me presento, soy Celeste Matos, de Recursos Humanos de la empresa Linde. Soy Sí. más del palo de recursos humanos, más que de comunicaciones. Ay, ¿se me ve algo o no? Se ve, No no sé. sé si es la pared o un foco. No, vos sabés que tengo la cámara dañada, me dijeron los chicos de sistemas de mi empresa, pero ahora veo que en realidad es porque yo... Ahí apareciste, ahí apareciste. Se me ve borrosa, me parece, ¿no? Sí. Sí, Sí. un poquito. Bueno, Pero estás no, linda, estás como en un limbo, pareces como angelada. pero Como acabo de descubrir que con Zoom me anda la cámara, porque a mí los chicos de soporte me dijeron que no me andaba, que la tenía dañada y que tenía que llevarla a la empresa para que me la arregle. Entonces ya está, le pegué una figurita enfrente por las dudas, viste que a veces te dicen que te ven, no sé qué. Por eso es que se veía tapado, pero bueno. Se prendió una luz acá y me di cuenta que estaba filmando. No, les comentaba que soy más del palo de recursos humanos que de comunicaciones, pero Sí. me pareció súper interesante justamente por eso la charla, Bettina. Tomé así como algunos tips que diste sobre de cómo comunicar, esto de la comunicación minimalista, de pocos textos, de textos claros y que sean así, que incluyan a todos. Sí. Nosotros, desde Recursos Humanos y Comunicaciones, estamos constantemente enviando comunicaciones informativas, contando un poco sobre el negocio, sobre, no sé, sobre diferentes cosas que se hacen en materia de seguridad en la empresa, y también dando tips de cómo trabajar en el home office, cómo cuidarnos del COVID, cómo protegernos, cómo proteger al otro. Estamos todo el tiempo armando ese tipo de comunicaciones. Cada 2 o 3 semanas hacemos teleconferencias nacionales donde habla el gerente general de la compañía, contando un poco la situación, y otras teleconferencias de seguridad donde habla el gerente de seguridad contando cómo se está trabajando en las plantas de producción, con la gente que sí tiene que ir al sitio. A ver, la mayoría de los empleados estamos haciendo home office, pero bueno, hay muchos operarios que están en planta. Y adicional a eso, estamos dando charlas con profesionales de la salud, como nutricionistas y kinesiólogos y otros médicos, sobre, por ejemplo, para que te des una idea, nutrición en época de cuarentena, le llamamos nosotros, el uso correcto de barbijos, tema hidratación y sueño, que el sueño es uno de los temas que estaba como medio ahí complicado con la cuarentena, claro, y fueron uno de los temas que nos habían medio que pedido que demos la charla, y ahora estamos armando 2 charlas más, todo por Skype Meeting, sobre pausa activa, del hecho de mantenerse en movimiento en la casa de cada uno, ¿no? Esto Sí. lo contaba solamente para compartirlo, esto que decían, como no tengo mucho para preguntar sobre la presentación de Bettina, quería compartirles qué se está haciendo en nuestra empresa para, bueno, acompañar a las personas que están en home office, a los que están en la planta, y mantenerlos informados y comunicados, ¿no? Fantástico, fantástico. Gracias por compartirlo.
La verdad es que me parece muy, muy acertado. Y la gente necesita saber que si necesita la información la tiene, que no está obligada a leer, que no se lo abruma con mails y con tremenda cantidad y sobredosis de información, pero sí informaciones útiles, prácticas, concretas y regulares. Así que, bueno, es un ejemplo de buenas prácticas. Y Celeste, en ese sentido, tienen en cuenta, mejor dicho, cuando generan la comunicación escrita los distintos públicos y las distintas necesidades? Digo, el colaborador que está en planta y que de pronto trabaja con materiales peligrosos y todo el tipo de industria de ustedes, con quien está haciendo home office. ¿Eso se toma en cuenta en la comunicación escrita, por ejemplo? ¿Se filtran las comunicaciones de manera de esto de la relectura de la que hablaba Bettina? Mira, en realidad la comunicación es la misma para todos. La realidad es que a los operarios les llega de manera distinta porque les llega a través de los supervisores, por lo general, o a veces también le pedimos que impriman la comunicación y la peguen en cartelera. La realidad es también que ellos están teniendo otro tipo de contención. Están todo el personal de seguridad capacitándolos constantemente con el tema de la higiene antes, durante y después de entrar a planta, el uso de los barbijos, el distanciamiento social que tiene que haber entre ellos. Ellos están acompañados, tienen otro tipo de comunicación más personal y más directa. Los que estamos haciendo home office, al contrario de ellos, en realidad todo lo que recibimos es mail, de manera virtual, bueno, y estas charlas de Sky Meeting, que participamos más los que estamos en home office que los que están en planta, ¿no? Claro. Los que son teleconferencias nacionales, sí, lo que tratan de hacer los supervisores es conectarse desde la computadora de ellos y que todos, el resto de los operarios que estén en el momento puedan escucharlas también. Más que nada porque las teleconferencias se habla mucho también sobre el negocio, sobre cómo está la empresa, qué acciones se están tomando en cuanto al COVID y demás. Pero en realidad, si vos me preguntás específicamente, la comunicación escrita y con imágenes que solemos comunicar es la misma para todos. Okay. Está bien, pero están estableciendo un canal específico para planta que me parece que es muy acertado, ¿sí? Así como hablábamos de que a los millennials no le vamos a mandar un mail kilométrico y probablemente les informemos a través de las redes, bueno, en una planta me parece mucho más operativo comunicarse a través de una videollamada donde hay como otra aproximación a la información que no es justamente quieto, sentado, ¿no? en un dispositivo, con una pantalla, porque no es la realidad que ellos están teniendo. Claro. Entonces, el tema del canal es fundamental. Bueno, eso yo iba a rescatar, ¿no? Finalmente detrás de todo eso hay un plan de comunicación y cumple con esta regularidad que era una de las pautas. ¿Tenemos más preguntas? Me gostaria de fazer algum comentário acá, aproveitar a presença de Bettina, não? E depois, ao final, hago uma pergunta a Bettina. Nosotros, a ejemplo de que habló, tuvimos que dedicar muito tempo para comunicar nesse tempo, porque é um banco. Imagínate que, de golpe, la comunicación, por ejemplo, en las redes sociales, de golpe, de una noche para el otro día, ha crecido más de 500%, ¿no? Porque la gente empezó más porque no tenía la oportunidad de ir a sucursales y todo más, y empezó a buscar las redes sociales. Hablo de clientes, ¿no? De cara aparte a los colaboradores del banco, nosotros tenemos que adaptar a las comunicaciones porque no es lo mismo comunicar con los colaboradores que están en sucursales do que comunicar con otros que están en home office. Y un montón de normativas que fueron saliendo por parte del gobierno para informar sobre la pandemia, el DNU y un montón de medidas que tenemos que ir adaptando al lenguaje que va un poco de lo que hablaba Bettina, ¿no? Transformar esto en un lenguaje que sea comprensible, no los términos técnicos, pero comprensible al colaborador que está en la sucursal para que pueda ejecutar esto que está escrito en la normativa sin cambiar
la forma, o sea, es cambiando, interpretando la normativa, disponibilizando la información. Yo creo que en ningún otro momento nosotros, o por lo menos yo, he vivido un momento tan intenso en que la comunicación, yo creo que comunicación es algo como felicidad, ¿no? Uno solo se da cuenta de la importancia cuando se pierde. Entonces, me encantó, fantástica la frase. entonces, Nos vamos a tatuar esa frase. Apenas podamos ir a una playa, todos vamos a tener esa frase tatuada. ah, es verdad, realmente la importancia de la comunicación ante una situación como esta es increíble, ¿no? Y tiene un poder de mover personas que no están juntas, que están separadas físicamente, pero que tenemos que, unas que son los clientes, atender de forma adecuada, otros colaboradores enseñar a trabajar en este modelo nuevo para todos nosotros, o sea, bastante novedoso todo esto, ha sido un desafío, y no es lo mismo, ¿no? Hay que entrenar personas porque, como digo yo, si de golpe vos tenés una estructura preparada para contestar X mensajes en redes sociales y de la noche para el día esto exponencialmente sube, hay que preparar porque redes sociales es algo casi que inmediato, ¿no? La forma de comunicar es distinto de un mail, es distinto de una carta, o sea, la persona escribe y hoy la persona que usa las redes sociales a ellos les encanta tener una respuesta casi que de pronto, ¿no? Casi que inmediatamente. Entonces, hay que ejercitar mucho eso. Pero ahí, aparte de las consideraciones, Bettina, aparte de la comunicación escrita, hay la comunicación verbal, ¿no? Sí. Entonces, que tan importante cuanto la escrita, ¿no? Sí, y a veces, el hecho de querer ser eficaz en la comunicación torna con que eso pueda tornar la comunicación agresiva. A veces la persona tenta ser eficaz escribiendo poco, escribiendo directamente el tema, que es una técnica importante como deciste vos, sí. y a veces torna la comunicación agresiva, hace con que la comunicación sea agresiva. Entonces, ¿cuál es esta línea tenue que vos podría decirnos de saber diferenciar? Mira, ser eficaz, ser eficiente en la comunicación, nada tiene que ver con tornarla agresiva. Ser directo, ser agresivo. Tal cual. Bueno, este es un ejemplo clásico de esto, es los padres con los hijos para poner límites. Está, digamos, como en el inconsciente colectivo, está un poco la imagen de que poner límites es enojarse o es ser agresivos. No, poner límites es decir, esto es hasta acá, esto es de esta manera. Si uno hace la comunicación teniendo en cuenta al interlocutor, yo creo que lo agresivo es vivido cuando yo no me siento considerado por el otro, cuando siento que hay una mirada así generalizada desde arriba de un helicóptero y no se me está viendo a mí. En el caso de Martín, el gerente de la sucursal del banco, que mostré las fotos del comienzo, o del gerente de sistemas, que tiene a su esposa recluida porque es médica y está a cargo con un bebé aún. Bueno, no le van a comunicar en el mismo tiempo y en la misma manera y en la misma cantidad que alguien que está en su escritorio de 8 a 17, tranquilo, vive solo y no tiene a nadie más que atender. Entonces, lo que genera cierta reacción y es vivido como violento o como agresivo es la falta de consideración. Cuando uno habla claramente, habla con las palabras justas, habla sin palabras de más, sin palabras edulcoradas, porque las cosas son lo que son, pero justamente cuanta más precisión y más directo se llega, la otra persona más lo va a agradecer. Perfecto. Sí, yo creo... Paulo, complementando un poco lo que decía Paulo, Bettina, a ver, yo soy abogado, digamos, ¿no? Entonces, esto me encantó lo de los textos minimalistas, digamos, ¿no? Porque para nosotros intentamos que sea el arte de todos los días, digamos, ¿no? De tratar de
resumir y poner, ¿viste? En un mail bien esquemático, algo, ¿viste? Con subrayado, con una tabulación en negrita, digamos, ¿no? Como para tratar de estructurar algo que ya de por sí es un ladrillo aburrido, digamos, ¿no? Para poder... y yo creo que, a ver, que hoy por hoy, a ver, es como que incluso mucho más necesario, digamos, ¿no? Tener esta comunicación minimalista, porque, a ver, yo la sensación o lo que veo es fruto de todo esto, digamos, ¿no? De lo digital, de no poder estar presencial, se incrementó mucho el tiempo, digamos, ¿no? O sea, el contacto, el hecho y quizás un poco yendo a lo que decía Paulo, digamos, ¿no? Quizás, a ver, obliga a ser minimalistas y obliga tal vez a ser asertivos, digamos, ¿no? Con lo que uno quiere transmitir, y tal vez, digamos, a ver, quizás en una reunión presencial decir 3 o 4 puntos y cerrar la puerta y terminar la reunión podría ser como, digamos así, de chocar bastante, digamos, ¿no? Pero como está todo estamos todos demasiado online, como demasiada reunión y demás, yo creo que la gente agradece, digamos, que uno sea asertivo y diga 1, 2, 3, porque estamos todo el tiempo conectados, digamos, ¿no? Yo creo que se suple tanta conexión con la gente, digamos, ¿no? Que incluso me parece que antes no había, nos pasa con clientes, digamos, ¿no? En donde un poco lo que decías de las redes, digamos, ¿no? A nosotros nos pasa que clientes te mandan un WhatsApp y bueno, o sea, antes no te mandaban un WhatsApp esperando que le contestes al toque. Y bueno, ahora sí, digamos, ¿no? Entonces hay que adaptarse a todo eso y nada, yo creo que bueno, sí, es un desafío los textos minimalistas, digamos, ¿no? Pero no, me encantó, muy buena exposición, Bettina. Gracias, gracias. Sí, la verdad Ahí, es que Bettina. con tanta carga de ansiedad, cada gestión lleva mucho más tiempo, hay mucho más intercambio de WhatsApp. Como vos decís, Sebastián, yo he recibido y recibo WhatsApp sábados, domingos, indiscriminadamente a cualquier hora, cosa que antes no me sucedía. Y uno tiene que tener tiene que estar disponible cuando el otro necesita, en este contexto, por supuesto poniendo límites saludables. Yo me he bajado de todos los grupos que pude, incluyendo grupos de amigos, de primas. Por el momento no, y bueno, y sí, tengo que privilegiar la salud mental, si no no puedo vivir pegada a una pantalla. Me resisto a ser el perro de Pablo. Estímulo, respuesta, porque si no estoy entrando y saliendo del foco, abriendo foco y cerrando. No es bueno eso. Entonces hay que preservar, hay que poner un límite, hay que poner horarios para informarse, horarios para socializar. No se puede indiscriminadamente todo el tiempo todo. Querían hablar, Alicia, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal, Bettina? ¿Cómo estás? Muchas gracias por este espacio también. Muy claro, como siempre, muy interesante. Bueno, yo soy especialista en familias empresarias y la dificultad que veo con este tema, porque estábamos hablando de comunicación, pero en realidad todo lo que estamos haciendo es informar. O sea, la comunicación yo la entiendo también como un feedback, donde también tenés un interlocutor que te va a contestar algo. Mi dificultad concretamente con algunas familias empresarias es que en esto de la pantalla es plano y se pierden como las jerarquías. O sea, cuando estás hablando con familias, se pierden un poco yo, por ejemplo, en este momento estoy viendo una pantalla partida en 6, donde hay 6 personas en un mismo nivel, plano, y donde, bueno, acá evidentemente no hay jerarquía, no hay asimetrías tampoco, los veo como una cuestión simétrica. Entonces, en algunos casos han interrumpido sesiones donde se trabajaban con procesos para mejorar justamente comunicación u otro tipo de cuestiones, porque no estaban acostumbrados a este tipo de sistemas. Obviamente que todos tuvimos que aprender. Pero no sé, ¿cuál es tu opinión esto cuando existen, llamémosle comunicaciones, o intercambios con distintas jerarquías o distintos en simultáneo? Esto de que es sincrónico. Sí.
Bueno, todo puede tener una doble mirada, positiva y negativa. Dentro de todo lo negativo que tiene esta pandemia, hay muchas cosas positivas. Una de ellas es que todos vamos a salir con mayores habilidades, con mayor tolerancia a la frustración y una larga lista de etcéteras. Como vos bien decís, no es lo mismo informar que comunicar. Comunicar es un proceso de 2 vías y hasta que no se establece el intercambio, y si yo no confirmé que la otra persona recibió el mensaje y lo decodificó, no estoy hablando de comunicación. Así que haces muy bien en hablar de esa diferencia. Con respecto a las jerarquías, podría ser que en alguna empresa sea vivido como algo negativo y podría ser que en otras empresas lo usen a favor. Depende de la temática, pero hoy que digamos, estamos hablando mucho más de la cooperatividad, de la comunidad, de la convivencia, del modelo colaborativo, es justamente una oportunidad para practicarlo, no para proclamarlo, sino para practicarlo de hecho, y para mostrar que todos somos fundamentales y todos somos parte de un mismo sistema, somos piezas de un único reloj. Entonces, si falta el engranaje más chiquito, el reloj no funciona. Me parece que es una excelente metáfora de que las jerarquías pueden servir para algunas cosas y para otras la verdad es que no son necesarias. Es como un ecosistema, digamos. Exacto. Estamos participando en un ecosistema. Bueno, muchas gracias. 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 Estamos en los 5 minutos finales, así que aprovechemos alguna pregunta o experiencia o anécdota más. Que somos unos cuantos, así que calculo que en 20 y pico de personas debe haber más gente queriendo preguntarle cosas y a exprimirla a Bettina que la tenemos acá. Bueno, estamos sin preguntas. Yo me voy a permitir... Yo voy por Dale, la Pablo, red, entonces, Gaby. No, claro, yo quería pasar alguna parroquial también, no me puedo perder esto. Entonces, por favor, habla vos, Gaby. No, yo decía esto respecto de del tema que salió recién, de la igualdad, si se puede poner algún mote, cuando nosotros lanzamos modelo colaborativo como una propuesta de trabajar todo el año, del ADN 2020, yo hablaba de que era la frutilla de la torta de un trabajo de varios años de transformación organizacional, que así se llamó, por ejemplo, el trabajo del año pasado, y del reto hacia la transformación, de la transformación hacia un negocio responsable, como se llamó la del 2018. Entonces, como nosotros hace rato venimos hablando de que unir a las áreas de las compañías y hacerlas protagonistas, y que cada área tenga su momento, ¿sí?, de brillo, hace a la vez que la devolución sobre todo hacia los departamentos de recursos humanos y hacia los líderes, hacia las jefaturas, sea muy poderosa, el engagement que se produce es muy poderoso. De allí que yo digo que el COVID vino a barrer como un tsunami, con un montón de estructuras, simplemente como una excusa, ¿sí? Vale decir, nos apuró un proceso que ya venía dado, ¿sí? Donde aparece como un valor realmente relevante la verdadera diversidad, no la diversidad de los cupos, no la diversidad del relato, ¿sí?, no la diversidad de la foto marketinera, de, bueno, tengo tantas mujeres cuanto varones dentro de la compañía, estoy empleando gente con cierta discapacidad motriz o con cierta discapacidad diferente, no, la diversidad del pensamiento, que es un poco el desafío al cual nosotros fuimos preparando en nuestra vertical de trabajo de recursos humanos a los líderes de recursos humanos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene pasando con esto de la verdadera diversidad? Y gracias a Dios, si hay algo para agradecerle a la tristeza de una enfermedad como esta, es que simplemente fue la excusa para empujarnos y, como dije en la última charla, sacarnos las rueditas de la bici. Sí, y desaparecen las jerarquías desde el momento que aparece la humanidad. Y esto de The Human Company, que es un poco una de las metas que persigue el discurso del grupo, de Grupo Brasil, que es
mejores empresas, mejores negocios, mejores personas. Nosotros siempre decimos que somos un grupo de empresas, por ende un grupo de empresarios, por ende un grupo de profesionales, por ende un grupo de colaboradores, por ende un grupo de personas. Así que un poco la parroquial es que nos precipitó un trabajo que venimos haciendo hace 4 años, trabajando la cercanía y trabajando los negocios P2P, como los denominamos. Nosotros no hacemos B2B ni B2C, hacemos P2P, people to people, ¿no? Personas para personas. Celebramos de alguna manera, intentamos por lo menos ponernos nuestro mejor vestido y apresurar esto que veníamos preparando. Así que bueno, gracias también de parte, en lo mío personal, que sabés lo que te aprecio, Bettina, y de parte del grupo. Paulo, todo suyo. No, nada más, solamente para agradecer a todos por la asistencia en la charla. Yo creo que un momento especial para nosotros de aprendizado y poder escuchar a Bettina es realmente un placer. Agradecer a todos y esperando reverlos a todos prontamente, ¿no? Sea físicamente o sea por una videoconferencia, pero nosotros, Bettina, para que tengas una idea, por suerte la tecnología también está nos ayudando un montón y como vos mismo dijiste, estamos aprendiendo un montón y siendo más creativos, ¿no? Para que particularmente en mis cumpleaños, mi familia toda está en Brasil, ¿no? Tuve que hacer cumpleaños acá desde de la sala de mi casa, pero no perdimos para nada la alegría. Hicimos karaoke, hicimos un montón de cosas, aprovechando el poder de comunicación que la tecnología nos da, ¿no? Y el banco, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que estamos aprendiendo también es la forma que la distancia no impide la comunicación, ¿no? Hoy ya no es más una excusa, ¿no? Por ejemplo, nosotros frecuentemente hacemos reconocimientos, ¿no? Por el trabajo de la gente. Y hicimos 2 experiencias bastante interesantes, ¿no? Una de ellas hicimos un happy hour virtual. Ya hicimos, las personas desde sus casas pudimos brindar, pudimos compartir un momento ameno, y un reconocimiento que hicimos otro día, o sea, mandamos a la casa de la gente un desayuno, y al hacer el desayuno nos juntamos después todos en una videoconferencia como esta y pudimos compartir un momento también de descontracturar y todo más. Entonces creo un poco que, y Alicia habló un poco de eso, ¿no? Esta comunicación también de uno para el otro y tener un feedback. Entonces creo que riquísima la charla tuya, yo creo que aprendemos un montón. Una vez más, la gratitud y siempre muy bienvenida en Grupo Brasil. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un placer y bueno, cuentan conmigo para todo lo que sea necesario en este tema de comunicación, especialmente en este contexto, saben que cuentan conmigo, ¿sí? Gracias, Bettina. Personas para personas, y la responsabilidad social ahora se llama conducta empresarial responsable, y esto gracias a Dios nos empujó a ser conductualmente más responsables con toda la sociedad, con todo el ecosistema, como decía Alicia, que es la comunidad donde estamos insertos, que no nos olvidemos que tenemos un radar 360, nuestra gente, nuestros colaboradores, clientes, proveedores y la comunidad. ¿sí? Gracias a todos realmente por el tiempo, hemos cumplido con el horario. Gracias.